Bien, ahora, la sociedad comandita. En la sociedad comandita encontramos que hay varios tipos de socios. Están los socios comanditarios y los socios colectivos. ¿Cuál es la diferencia? Los socios colectivos son los que giran en la razón social, aportan capital y trabajo, o sea, también trabajan, digamos, en la empresa o en la razón social que tengan. Responden personal y solidariamente en la gestión social. ¿Qué quiere decir esto? Que respondan de manera ilimitada, quiere decir que en caso de que el acreedor no demande a todos los socios, sino que solamente demande a uno y este sea un socio colectivo, este podrá responder por toda la deuda. ¿Sí? O sea, podrá llegar a responder hasta por toda la deuda. ¿Cuáles son los socios comanditarios? Estos responden de manera limitada únicamente por el pago de sus acciones y el capital aportado. Bueno, ya que estamos hablando de los dos socios, cabe destacar que el capital que se incluye en la sociedad siempre gira en torno a lo que aporten los socios colectivos y a lo que aportan los socios comanditarios. Eso está estipulado en el artículo 325 del Código de Comercio. Ahora, cuando hacemos referencia a la razón social de una empresa, siempre encontramos que van a usar el nombre o apellido de uno o más socios y va acompañado de ciertas abreviaturas como ICIA o terminado al final de Sociedad Comandita por Acciones o simplemente con las siglas S.C.A. Ahora, ¿quién puede administrar a la sociedad en comandita? Las personas encargadas de administrar la sociedad en comandita siempre van a ser los socios colectivos, a menos de que estos deleguen a alguien para esta función. ¿A quiénes pueden delegar? Pueden delegar a los socios comanditarios para administrar o para ciertos negocios determinados. En caso de ser así, tienen que obrar bajo poder y tendrán que correr las mismas responsabilidades en caso de responder solidariamente. ¿Y quién tiene derecho a la inspección de los libros de la sociedad en comandita? Pues sí, los socios comanditarios tienen este derecho. Pueden examinar todo lo que son los libros y los negocios de la sociedad en comandita. Sin embargo, si estos tienen algún negocio que tenga la misma actividad que la sociedad en comandita, estos perderán cualquier derecho que tengan sobre inspeccionar estos libros. ¿Y qué hacer si ellos quieren ceder su interés sobre la sociedad en comandita? Pues si los socios comanditarios quieren ceder su interés sobre la sociedad en comandita, lo pueden hacer a un socio colectivo, siempre y cuando se actúe bajo la norma para la reforma estatutaria. Bueno, siguiendo con el artículo 330, habla de la cesión de las cuotas de los socios comanditarios. El artículo se resume básicamente en que los socios pueden ceder sus cuotas de acuerdo con la normatividad aplicada para las sociedades con responsabilidad limitada. Entonces, esto nos lleva a otros artículos en los cuales habla que en la cesión con responsabilidad limitada, los socios tienen que hacerlo mediante escritura pública y tienen que tener especial prioridad con los demás socios comandatarios. Si ellos lo rechazan o si no quieren a un tercero, entonces ellos pueden proponer las opciones para la cesión a otros terceros que ellos tengan en lista. Si están de acuerdo, pues la persona puede ceder las cuotas a un tercero. El artículo 331 habla de la cesión de las acciones y el interés de los socios gestores. Básicamente, los socios gestores, si van a ceder sus acciones o sus partes de interés, lo pueden hacer separadamente, o sea, cedo mis acciones, pero me quedo con mi parte de interés o viceversa. Pero tiene que estar también estipulado conforme a las leyes, conforme a los artículos del presente código. El artículo 332 básicamente habla de la distribución de los aportes obtenidos en la sociedad en comandita. Básicamente habla de que los gestores, o sea, los miembros gestores de la sociedad o los comanditarios reciben sus utilidades por la repartición de las utilidades de acuerdo a como esté escrito en el código, no sino en el contrato. De igual manera, si no tienen estipulaciones claras, entonces va a ser a prorrata de los aportes, o sea, lo que aportaron, eso es lo que van a recibir de manera proporcional, teniendo en cuenta también las acciones. El artículo 333 habla básicamente de la disolución de la sociedad en comandita.
Pues están las tres causales, que por ejemplo, pues la primera básicamente habla del artículo 218, que son toda una lista grande de causales por separación o disolución, perdón, de la sociedad colectiva. El siguiente inciso habla de cuando desaparezcan uno de los dos socios, por ejemplo, o sea, que desaparezcan en su totalidad los socios colectivos o los socios comanditarios. Y bueno, esa es la tercera. La segunda causal es con las disposiciones especiales con los socios gestores. Bueno, el 334 habla de la designación y remoción de un liquidador en una sociedad comandita. Básicamente se comenta que para la designación del liquidador, este se tiene, como por decirlo así, por voto popular entre los gestores, entre los socios gestores y los socios comanditarios, determinado de sus acciones, y se hace el voto por mayoría absoluta. De la misma manera ocurre en la remoción del liquidador. El 335 habla de la presunción de que un socio es un socio colectivo, o si la sociedad no se tiene claro su naturaleza, va a ser de naturaleza colectiva. Básicamente habla, pues como lo dice el título, si no se conoce la calidad de un socio, ya sea comanditario o sea colectivo, se presumirá que es colectivo. De la misma manera, hasta que se presente la naturaleza de la sociedad, se presumirá que la sociedad es de naturaleza colectiva. 336 habla de la designación de las decisiones de la junta directiva con los socios y conforme a la administración. Básicamente este artículo habla que en cuanto a la reunión de la junta directiva se tienen en cuenta los socios gestores. También se tienen en cuenta los socios comunitarios, pero dependiendo de sus acciones. Pero en cuanto a las reuniones o las juntas directivas que se tengan en cuanto a la administración de la sociedad en sí, solo se va a tener en cuenta la votación de los socios gestores o colectivos. Les hablaré el día de hoy sobre la sociedad comandita simple. Bueno, en primer momento, para empezar a hablar de la sociedad comandita simple, debemos referirnos que para esta sociedad, valga la redundancia, eh, se, se conocen de dos tipos de personas o dos tipos de socios. Aquellos que comandan la industria, es decir, que se encargan de todo lo relacionado con la empresa, ya sea de sus diferentes factores, lo que tenga que verse relacionado con la misma, y aquellos que manejan toda la parte económica e industrial de la empresa. Pues en primer momento empezaré hablando de el artículo 337, que nos habla de que para que no, de que la sociedad se puede dar siempre y cuando esté la aprobación de los socios en colectividad. Es decir, la sociedad se llevará a cabo a partir de los socios colectivamente, sin necesidad de que haya algún socio comanditario o que ejerza la parte industrial y económica. Artículo 338. Cesión de cuotas de interés. Este artículo nos habla pues de aquellos intereses económicos o de la empresa que estén estipulados para cada uno de los socios y que siempre se llevará a cabo a través de registro mercantil y escritura pública. Esto quiere decir, pues, es como la erogación de lo que le corresponde a cada uno a partir de sus aportes. Artículo 339. Habla sobre la vigilancia e inspección que se lleva a cabo a través de esta sociedad. Pues se hace en el ámbito por los mismos comanditarios o miembros de esta sociedad. Pero si en algún momento es considerado que se debe llevar algún revisor fiscal o alguien que esté más evaluado o que esté bajo los mismos requerimientos, se llevará a cabo esta revisión siempre y cuando haya una votación entre los mismos miembros. Artículo 340 nos habla de las reformas que se hacen a través de la empresa o la misma sociedad. Pues esto se hace con el fin de que haya algunos cambios o haya algún cambio de planteamiento o alguna mejora que se le haga a la empresa. Esto se hará con el fin de todos los socios comunitarios
pero si hay una discusión o hay un debate, se llevará a cabo siempre y cuando con una votación que determina cuál será la decisión que se tomará para esta sociedad o empresa. Artículo 341, norma para lo no previsto. Ese artículo nos trae a colación principalmente a los gestionadores o gestores de esta sociedad comandita. Es decir, que estos socios solamente buscan o se tienen que encargar precisamente de sus necesidades o como decimos, puntos específicos. No se pueden ir más allá de querer buscar aportes económicos ni nada por el estilo. Artículo 342, causales especiales. Lamentablemente, este es un artículo que está derogado por la ley 2069 de 2020, más estipulada en el artículo número 4